Y vamos entonces a empezar con la paracha de hoy. Es la paracha número 21, paracha Kitizá. Kitizá cuando cuentes. Esa paracha abarca desde Shemot o Éxodo capítulo 30, 11 hasta el 34, verso 35. Sí, capítulo 30 hasta el 34, verso 35. Y esta paracha tiene obviamente aquí algunas misbot o mandamientos. Sí, mandamientos, y ustedes saben que ese camino de los mandamientos me fascina mucho, me gusta mucho, porque eh, es lo que hay que hacer, es lo práctico, ¿no? Lo que hay que hacer, o sea, es lo que uno tiene que hacer mientras el Eterno nos permite la vida. Compartía hace poco aquí a uno de los que están virtualmente acompañándonos, la dicha de tener un día más, ¿verdad? Para poder seguir cumpliendo las misbot del Eterno. Sí, ese es el objetivo de la vida, ese es el objetivo de uno tener un día más, ¿verdad? Para, para esto, para vivir. Muy bien, voy a gestionar también aquí una grabación, la grabación aquí de voz, por si de pronto algo llega a fallar. Sí, muy bien. Entonces, esta es la paracha, como les decía, 21, paracha Kitizá, cuando cuentes. Shemot 30, 11 hasta el 34, 35. Y quiero tocar hoy, quiero tocar aquí una, uno de los mandamientos, ¿sí? Uno de los mandamientos que habla así, acerca de que habla la paracha, ¿no? Entonces, debido al suceso del becerro de oro, ¿sí? Dentro de ese contexto, eh, se habla allí de prohibir entonces o no comer ni beber de las ofrendas o agasajos dedicadas a la idolatría. ¿Sí? No comer ni beber de las ofrendas o agasajos dedicados a la idolatría. ¿Sí? Y el texto en sí de la paracha que está centrado o que da pues esta misbot, lo encontramos en Shemot 34, 12 al 17. ¿Sí? O Éxodo 34, 12 al 17 y dice así. Dice, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que Hashem, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y coma de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Entonces, aquí de esto se desprende, de este texto, ¿verdad? Ya se desprende allí el mandamiento, ¿no? De no comer ni beber de las ofrendas o agasajos dedicados a los ídolos, ¿no? A la idolatría. Vemos nosotros que en el contexto, allí el pueblo hace el becerro de oro y ahí se nos narra, ¿verdad? Que el pueblo se levantó a fiestar, a comer, ¿sí? A alegrarse por haber hecho el becerro de oro, ¿sí? Entonces, de allí ya se desprende la prohibición, ¿sí? Se desprende esta prohibición. Dice, eh, porque no adorarás a ningún otro Dios, ya que Hashem, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. Sí, entonces aquí es claro el mandamiento de no participar entonces de los agasajos de las comidas dedicadas a la idolatría. ¿Sí? De las culturas, ya nosotros sabemos que la cultura del mundo es una cultura paganizada. ¿Sí? Las culturas de las naciones están paganizadas, están llenas de tradiciones, están llenas de dogmas, están llenas, ¿verdad?, de costumbres, ¿no? Y entre muchas otras, vamos a tratar aquí de sacar las más relevantes o las que comúnmente se llevan a cabo, pues, en toda parte, ¿no? Y, por ejemplo, lo que es la parte de la Navidad, del Año Nuevo, de lo que es
Halloween, fiestas patronales en los pueblos, conciertos, Día de las Madres ligado, ¿verdad?, a la Virgen, fiestas religiosas, San Valentín, Día de los Novios, ¿verdad? Eh, eh, Todo esto, ¿verdad? Eh, Está asociado obviamente a la parte pagana o a la parte de la idolatría, ¿sí? Y muchas otras más, hay muchas otras fiestas más que se han establecido, ¿sí? Entonces aquí el mandamiento es claro de no ser partícipes en estos agasajos ni tampoco en estas comidas que se ofrecen, ¿sí? Y el riesgo asociado a estas concesiones es la permisividad que se le dan a nuestros hijos de emparentar con los idólatras, lo cual viene o viene en perjuicio, ¿verdad?, de los valores de Torah. Sí, entonces, sí, como padre, nosotros accedemos, ¿verdad?, a estas festividades, a comer de estas festividades, ¿verdad? Y nuestros hijos participan o ven que nosotros participamos, entonces aquí hay algo que se va a producir, algo que va a suceder, ¿sí? Como ustedes bien saben, todo lo que era idolatría en la antigüedad tenía que ver mucho con prostitución, ¿sí? Porque habían allí sacerdotes o sacerdotisas que parte del culto al ídolo era tener relaciones sexuales, ¿verdad? Abiertamente allí, ¿verdad? Delante del ídolo, ¿sí? Entonces, ese espíritu de prostitución, ¿verdad? Siempre va ligado a la idolatría, ¿sí? Y así hoy día de pronto no se practique como se practicaba en la antigüedad. Ya el culto a la idolatría viene viciado, ¿sí? Viene influenciado, ¿no?, por el espíritu de prostitución. ¿Sí? Ya hay allí un espíritu de prostitución, ¿no? Entonces, por eso las personas que se entregan a la idolatría son muy susceptibles, ¿verdad?, a caer en la inmoralidad sexual, ¿sí? En la infidelidad, en la fornicación, ¿verdad?, en el adulterio. Eso lo hemos visto siempre, siempre, y entonces es por ese principio, ¿sí? Porque aquí muy claramente la Torá dice, y no sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses, dice, y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Y entonces dice allí, tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellos. Entonces, por eso aquí la Torah es bastante, digamos, asertiva en el sentido de que si damos concesión con la idolatría, nuestros hijos también van a estar participando o nos ven, ¿verdad?, que participamos, nuestros hijos pueden estar allí muy susceptibles a caer en la inmoralidad sexual, ¿sí? Porque esto va ligado, siempre va ligado con la idolatría. Eh, y obviamente esto va en perjuicio de los valores de Torah, ¿sí? O sea, cuando nosotros enseñamos los valores de Torah en la casa, no podemos dar ninguna concesión, o sea, no podemos dar ni, un, ni una pizca de oportunidad para que, eh, digamos, vayamos a la idolatría. Yo creo que en el masaje de Abodazara, sí, yo les compartí algo acerca de eso, que debíamos tener mucho cuidado, inclusive hasta con los negocios que hacemos con las personas que son idólatras o que son de otras religiones, tener mucho cuidado, ¿verdad? De esto, de los negocios, de los pagos, de las deudas, todo esto. Yo algo les hablé acerca del masaje de Abodazara, o sea, servicio a la idolatría, lo que la Torah nos advierte, ¿no? De no hacer asociaciones, ¿verdad? Y cosas como estas, ¿verdad? Negocios, etcétera, que pueden inducir, ¿verdad?, a que eh, vayamos y estemos en alguna festividad o que comamos algo, ¿verdad?, de esas festividades que se ofrecen a la idolatría. Y por eso dice allí, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Entonces, aquí es claro y tajante que debemos apartarnos, ¿verdad? Como dice allí, de toda festividad, no comer ni beber de las ofrendas o agasajos dedicadas a la idolatría, dedicados a la idolatría. Muy bien, y tenemos, obviamente, ciertas o tenemos serias advertencias, ¿verdad? En los escritos de los saliajín o de los enviados, ¿verdad?
entre ellos el Rabshah, Rabino Saúl de Tarso, nos dice allí en la carta que envía a la comunidad de Corinto lo siguiente, ¿sí? Hablando allí acerca de esto. Allí en segunda de Corintios 6:14 hasta el 18 dice, no estéis unidos, ¿verdad? En ese yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía entre el Mesías y con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo del Eterno con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Elohim viviente. Como dijo el Eterno, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su eterno y ellos serán mi pueblo. Por tanto, dice aquí, salid de en medio de ellos y apartaos, dice Hashem, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Creador Todopoderoso. Entonces, allí por eso se nos habla y nos advierte el Rabshah Rabino Saúl de Tarso para todas las comunidades, para todos los creyentes en el Mesías, que hay que apartarse, ¿verdad?, de toda idolatría que incluye agasajos, comidas, sí, y todas estas cosas que podemos encontrar nosotros dentro de el mercado cultural, sí, de las naciones, sí. Entonces, ya como les dije aquí, son fiestas paganizadas, fiestas, ¿verdad?, que las naciones tienen, y aquí está la lista, una lista muy cortica, pero hay muchas más, obviamente, Navidad, Año Nuevo, ¿verdad?, Halloween, fiestas patronales de los pueblos, lo que es la parte de Semana Santa, que ya no se convirtió ya en Semana Santa, sino ya es otra cosa. Hay gente que utiliza eso para otras cosas, ¿verdad? Para pasear, para irse a playas, etcétera. Conciertos, Día de las Madres, llegado a la Virgen, fiestas religiosas, San Valentín, Día de los Novios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces todo eso, obviamente nosotros sabemos que es idolatría. Eh, Otra de las notas del Rabshah, Rabino Saúl de Tarso, es la que envía allí a la comunidad de Galacia, ¿sí? Y dice allí Gálatas 4, del 8 al 11, dice, pero en aquel tiempo, dice, cuando no conocías al Eterno, eres siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses, ¿sí? O sea, aquí se habla de que había idolatría en nosotros, había idolatría en las personas, ¿sí? Antes de venir al Eterno único y verdadero. Pero ahora que conocéis al Eterno, o más bien que sois conocidos por el Eterno, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales en las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? O sea, aquí les está reprendiendo y diciendo ustedes cómo pretenden otra vez volver atrás, volver otra vez atrás a esa idolatría, a ese paganismo. ¿Cómo es que les ocurre? Ustedes no pueden volver atrás, ¿sí? Dice, observáis los días, los meses, las festividades y los años. Vea, aquí se está refiriendo, aquí, Gálatas 4:10, está refiriendo a todos esos feriados, a todas esas fechas especiales, a todas esas festividades paganas, ¿sí? Dice, observáis los días, los meses, las festividades y los años. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. O sea, en vano les he enseñado, en vano les he explicado que ya eso no vale nada, eso es paganismo, eso es mentira, eso es engaño. Y es un peligro, como les dije ya, cuando se participa en esto, entonces viene, ¿verdad?, el espíritu que se transfiere y que ha sido transferido siglo por siglo a través de la idolatría, que es la inmoralidad sexual, ¿sí? Que es la fornicación, la idolatría, ¿verdad? Perdón, el adulterio, todo esto, ¿verdad? Que desmorona pues la parte moral del ser humano, ¿sí? Eso se transfiere a través de la idolatría porque en la antigüedad la idolatría era eso, ¿sí? Un culto, ¿verdad?, pagano implicaba también relación sexual delante, ¿verdad?, del ídolo. Y había mujeres y hombres sacerdotes que se ofrecían para ello, para adorar al ídolo, ¿sí? Entonces, el volverse o el conservar estas tradiciones
es corromperse, como lo dice y lo señala aquí esta paracha en Shemot 32:7, es corromperse. Dice aquí, entonces Hashem habló a Moshe diciendo, pronto, dice aquí, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Sí? Él estaba en el monte Sinaí y el pueblo allá había hecho un becerro de oro y estaban haciendo fiesta y estaban comiendo y se estaban gozando y estaban bailando. Y entonces aquí el Eterno le dice a Moshe, desciende, porque este pueblo que sacaste de Egipto se ha que corrompido, se ha corrompido. Y eso es lo que sucede cuando se toca la idolatría. Entonces, ¿qué? Se corrompe la persona, se echa a perder, se deprava, se daña, se pudre, ¿sí? Por decir así, estoy hablando en términos espirituales, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llamados es a la kedushá, a la santidad, ¿sí? Y la santidad que señala, señala separación, señala consagración, señala exclusividad, ¿sí? O sea, tenemos que apartarnos totalmente de esto. Y hoy en día la idolatría es muy, muy sutil, ¿sí? Claro, cualquiera puede decir, no, pues ya qué ídolos, ¿verdad? Qué muñecos, qué imágenes, no, nada de eso, pero es que se puede meter la idolatría en muchos campos se puede meter la idolatría y tenemos que ser muy cuidadosos porque si estamos nosotros, ¿verdad? Haciendo, por ejemplo, esto, estando en las festividades, estando en cosas que no, nada, no convienen, ¿verdad? En agasajos y comidas dedicados a la idolatría o a festividades idolátricas. Entonces estamos dando pie, pues obviamente, a allí a esa impurificación, por decir así. Esa impurificación que tarde o temprano puede corromper. Sí, tuve una experiencia muy interesante, ¿verdad? Yendo donde unos familiares, este fin de año que pasó, este fin de año secular, hacía muchos años, hacía como 8 años no iba por allá, ¿sí? Porque siempre que íbamos más o menos para fin de año, entonces, pues se nos ocurrió con mi esposita ir por allá. Y claro, eso, fin de año, fiestas, invitan, ¿verdad? Algún vallenato y algún cantante, y entonces está, ¿verdad? La historia del tigre que matan y un poco de cosas, y todo eso es idolatría, todo eso es paganismo, ¿sí? Todo eso es paganismo. Entonces, vemos nosotros allí que hay como fiestas patronales y cosas de esas en muchos pueblos hoy día. Y todo eso es paganismo, todo eso es idolatría. Y entonces decidimos más bien, con mi esposita, ir más bien a mitad de año. Sí, a mitad de año, porque obviamente no participamos de nada de eso, por supuesto, nada. Pero entonces el bullicio, la gente, la música, todo eso obviamente perturba, quita en cierta manera la paz, ¿sí? Y pues uno como que se llena mucho de celo, ¿verdad? Al ver todo esto y bueno, está uno como que con sentimientos encontrados porque uno pues, obviamente trata de orientar y debe orientar a la familia, sí, debe señalarle a la familia todo esto, ¿sí? Que esto no vale nada, no conduce a nada, ¿sí? Más bien conduce a corromperse, a dañarse, ¿sí? A la depravación muchas veces. Entonces, nosotros estamos llamando que estamos llamados a la que a la kedusha, a la santidad, a la separación, a la consagración, a la exclusividad estamos llamados. ¿Y exclusivo qué es? A lo que es único y singular, ¿sí? Eso es exclusividad. Y somos nosotros única y exclusivamente de quién? Del Creador. Ahora, hemos conocido la Torá, tenemos entendimiento, obviamente un entendimiento más agudo y podemos entender la voluntad del Eterno. Y la voluntad del Eterno es la santificación y eso debe ser uno de los objetivos de la vida, ¿sí? O sea, un objetivo de la vida es la santificación. En el creyente, cualquiera que sea, es la santificación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos habla aquí la carta a los de Italia, el mismo Rashta, Rabino Saúl de Tarso, Romanos 6:19 dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Él conoce, aquí el apóstol sabe que hay debilidad en la carne, ¿verdad? Hay ciertas cosas, se aprovecha el día, se dará la mala inclinación, ¿no? Y entonces dice aquí, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad,
para la iniquidad. O sea, aquí está hablando acerca del cuerpo como tal, ¿sí? Que en otro tiempo se prestaba para eso, para la idolatría, para la iniquidad, para el pecado, para la inmoralidad, ¿sí? Dice aquí, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Sí, entonces ahora el cuerpo, este cuerpo físico que tenemos, debe ser prestado para qué? Para la justicia, o sea, para hacer lo correcto y para la santificación, para ser apartado, ¿sí? Para hacer las cosas de forma correcta y para apartarlo totalmente de esas costumbres paganas. Y nos vuelve a recargar aquí en el mismo texto, capítulo 6, verso 22, dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos del Eterno, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, aquí se nos habla de que si nuestro objetivo, uno de los objetivos de la vida espiritual nuestra, es la santificación, o sea, es el apartarse, el consagrarse como resultado tendremos la vida eterna, ¿sí? La vida eterna. Entonces, aquí es importante buscar siempre como objetivo eso, cada día buscar nuestra santificación, el ser apartados, el ser diferentes, el no mezclarnos, estar juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Estamos en el mundo, sí, claro que sí, pero no somos del mundo, como dijo también hay otro de los emisarios del maestro. ¿Sí? Y nos dice allí también, otra de las cartas, primera de Tesalonicenses 4:7. ¿Sí? Nos dice, porque el Eterno no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. ¿Sí ve? Entonces, no estamos llamados a impurificarnos, estamos llamados a qué? A santificarnos, a apartarnos, a consagrarnos, a ser dedicados, a ser exclusivos. A eso estamos llamados. También nos dice otro emisario en su carta, ¿sí? Primera de Kefas 1:2, en un saludo muy especial. Él empieza aquí a saludar. Y aquí introduce a otro elemento importante. Dice, según el previo conocimiento del Eterno, ¿verdad? Del Elohim Padre, por la obra santificadora del Rúa, o sea, del Espíritu, para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre, ¿sí? Que la Gesed, o sea, la paz, perdón, la gracia, la Gesed, y la paz, el Shalom, o sean multiplicados. Pero entonces me llamó mucho la atención, dice aquí que por la obra santificadora del Rúa, o sea que nosotros tenemos Rúa HaKodesh. Los que creemos en el Mesías, hay una promesa de él que dice que enviaría a Menaj, ¿sí? Y Menaj es el consolador, o sea, el Espíritu prometido por el Padre. Lo enviaría para que esté con nosotros. ¿Y qué hace en nosotros? ¿Qué hace en nosotros este Rúa? Nos ayuda en la santificación, nos ayuda en la Kedushá, nos ayuda a apartarnos y a consagrarnos. Nos ayuda porque nos anhela celosamente. ¿Para quién? Para nuestro Abacados, ¿sí? Y aquí dice que nos ayuda para qué? Para obedecer a Yeshua el Mesías, para obedecer sus dichos, sus enseñanzas, sus palabras, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que entender, voy a compartir con ustedes tres puntos para la santificación. O sea, cómo nosotros vamos a santificarnos, ¿de acuerdo? Entonces son tres punticos que quiero compartir con ustedes, muy prácticos, porque obviamente esto hay que llevarlo a la práctica. Estamos hablando allá acerca de ser apartados, de apartarnos de la idolatría, de ser consagrados, de ser santos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si presten atención y tomen nota, es meditar. Lo primero, meditar. Medite. Tome siempre unos minutos para meditar cualquier situación. No actúe por costumbre, por tradición o por impulsos sin escuchar tu conciencia, ¿sí? Por favor. Entonces, dedique un momentico a meditar si lo que estás haciendo o lo que vas a hacer está bien, está correcto, ¿sí? En cualquier campo, el campo sentimental, el campo laboral, el campo social, o sea, en cualquier campo, ¿sí? Medite si estás haciendo lo correcto. Un momento allí de meditación, donde no tengas celular, donde no tengas llamadas, donde no tengas ningún compromiso. Medite unos minutos a ver si estás haciendo lo correcto. ¿Sí? Con ese proceder que estás llevando a cabo,
en tal o cual parte si estás correcto, con esa determinación que vas a tomar o esa decisión que vas a tomar si está correcto. Escucha un momento allí la voz de la conciencia, la voz del espíritu y la voz de la razón. Escucha un momento ahí. A ver, ¿qué te indica? ¿Sí? ¿Qué te indica esa voz de la razón? Esa voz del espíritu, ¿qué te señala? Porque dice la escritura que aquellos que son guiados por el Ruach del Eterno, aquellos son los hijos del Eterno. Entonces, déjate llevar y guiar por la voz del Ruach. Allí, medita un momento, piensa si vas a tomar esa determinación o si estás haciendo tal o cual cosa, si está correcto o no. Sí, pero tome un momento, una pausa, sin distracciones, y medite si estás procediendo bien con tus hijos, si estás procediendo bien en tu trabajo, si estás procediendo bien con tus compañeros, ¿verdad? De estudio, compañeros de negocio, lo que sea. Medita un momento, ¿sí? Si estás haciendo lo correcto, ¿no? Y deja escuchar allí, escucha la voz del Rúa, la voz del Espíritu, la voz de la conciencia, la razón, escucha allí a ver, ¿sí? Y mira a ver y evalúa. Dos, bueno, quería traer aquí un ejemplo y me comentaba un padre de familia que pues, eh, tuvieron con su pareja unos hijos y los hijos, bueno, ustedes saben cómo son los muchachos hoy día. Y entonces, eh, la mamá de estos muchachos siempre les hablaba, pero era gritando y gritando y gritando y gritando. Y era una pareja creyente, de creyentes. Y entonces él estaba meditando un momento dado, sí, estaba estudiando, creo que allí la Biblia, algunos textos, esto y lo otro, y de pronto, escuchándola a ella, ¿verdad? A su esposa gritarle a los muchachos y gritarle a los muchachos, ¿verdad? Y todo eso, él escucha una voz, ¿sí? Él comparte esto y dice que escuchó una voz y que esa voz le dijo, dile a tu esposa que no grite, que no grite a los hijos, porque hiere mi presencia en esta casa, porque hiere mi presencia en esta casa. ¡Wow! Interesante esto, ¿no? Interesante. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Meditar. ¿Será que estoy hablando bien con mis hijos? ¿Será que estoy procediendo bien? Gritándoles, diciéndole las cosas de esta manera o no. Bueno, es un ejemplo. Pues hay que meditar y hay que pensar. Y obviamente, este padre de familia le comenta a la esposa la experiencia que tuvo, ¿sí? De no gritar a los hijos y entonces, pues obviamente ya ahí las cosas cambiaron. Bien, dos, obedecer los mandamientos, obedecer los mandamientos. Acuérdense que siempre les he dicho y en varias ocasiones que cuando vamos a hacer algo, nosotros siempre bendecimos al Eterno y decimos a que Asher Kideshanu Bemisbotá, que nos santificas con tus mandamientos. O sea, si tú no haces mandamientos, si no obedeces mandamientos, no te estás santificando. O sea, una cosa que nos santifica, que nos hace diferentes, es la obediencia a los mandamientos. Una cosa que nos aparta, que nos hace exclusivos, es obedecer los mandamientos de Abacados. Sí, esa es una forma de santificarnos, obedecer los mandamientos. Y esto no es opcional. Sí o sí, hay que cumplirlos. Esto es lo que nos hace diferentes. Esto es lo que nos aparta, nos consagra. ¿Sí? Esto es lo que nos aparta y nos consagra. Y pues aquí voy a traer un ejemplo, y la misma paracha está este mandamiento, esta misma paracha, dice, no ingerir carne con leche. Ahí está en Shemot 35:26, creo que ya más o menos ahí va terminando la paracha. Dice, traerás a la casa de Hashem tu Elohim las premisas de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¡Wow! Ve, ahí está. Y en esta paracha está esa misma. Y de aquí se desprende de no mezclar lo cárnico con lo láctico. De aquí se desprende y lo que los sabios nos indican. Ahora, este mismo texto también está en Devarim 14:21 al 22. Y aquí, en los dos textos, aquí, en
Shemot 35, 26 y en el 14, 21 al 22, dentro del contexto está el traer, por ejemplo, las primicias de los primeros frutos, ¿sí? Dice, traerás a la casa de Hashem, las primicias de los primeros frutos, ¿no? Y allí en Devarim se vuelve a hablar acerca de los primeros frutos, de traer el macer. ¿Y por qué está dentro de este contexto esto de que no cocerás el cabrito en la leche de su madre? Está, si ustedes lo detallan, se da cuenta que ahí se introduce esa misma, ¿sí? De no mezclar carne, ¿verdad? Con leche. ¿Por qué? Porque los antiguos hacían como conjuros para el éxito la mezcla de carne y leche. Eso hacían los antiguos, dicen nuestros sabios, ¿sí? Hacían una mezcla de carne y leche para traer buenos augurios, ¿verdad? Y tener éxito, ¿sí? Era un conjuro que ellos hacían. Entonces, de aquí se desprende, ¿verdad? El hecho de que no hay que mezclar carne con leche. Ahora, nosotros entendemos que también hay otro significado aquí y es no ser, eh, o sea, ¿cómo se dice? O sea, sería una desconsideración grande, inmensa, ¿verdad? Matar el cabrito, ¿verdad? Y sacar la leche de su madre y cocerlo con la leche de su madre. Sí, eso sería como algo, como le dijera, eh, muy no compasivo, ¿no? No compadecerse, ¿verdad? De la madre, que estaba matando su criaturito, ¿verdad? Su, su, su animal, ¿verdad? Su cría, y además de eso le estamos sacando leche para cocerlo y comerlo. Sí, o sea, eso sería un acto de desconsideración tremendo. ¿Sí? Entonces debemos ser sensibles inclusive al dolor del animal, ¿sí? Pero dejando eso aparte y volviendo al tema, ¿sí? Entonces, esto se usaba, los antiguos lo usaban eh, para conjurar y para hacer que la persona tuviera éxito. Por eso mezclaban leche con carne. Entonces, los sabios dicen allí que debemos evitar hacer esta mezcla. Ahora, obviamente, por asuntos de salud, también podemos pensar que es malo hacer una mezcla de leche con carne, ¿sí? No es muy bien digerible, ¿sí? No se puede digerir como muy bien. Y eso puede traer ciertas toxinas que pueden causar daño, ¿verdad? A nuestra digestión. Entonces, por eso es que tenemos nosotros eh, platos lácticos, platos cárnicos, cubiertos cárnicos, cubiertos lácticos, losa láctica, losa cárnica, separamos lo lácteo de lo cárnico. Si vamos a comer cárnico, es cárnico, ponemos todas las cosas cárnicas, ¿verdad? Ahí en la mesa. O si vamos a comer láctico, entonces ponemos todas las cosas lácticas en la mesa. Tenemos, ¿verdad? En las casas judías hay dos lavaplatos, uno para lo cárnico, otro para lo láctico, ¿sí? O si no, pues por lo menos una esponjilla láctica, una esponjilla cárnica. Tenemos esto, pero esto no tiene nada que ver con salvación del alma, no, nada que ver. Esto tiene que ver mucho, ¿verdad? Con un aprendizaje didáctico, ¿sí? Y práctico, ¿sí? Muy didáctico y muy práctico y muy consciente. Cuando nosotros hacemos esto a conciencia, a diario, nos estamos entrenando para saber lo que es vida y muerte, luz y tiniebla, santo y profano, ¿sí? Luz y oscuridad. Cuando hacemos esto en la práctica diaria, nos estamos entrenando para ello, ¿sí? Estamos ejercitándonos para ello. ¿De acuerdo? Usted llega allí, ¿verdad? Al lavaplato, por ejemplo, y entonces tiene que preguntar, ¿esta losa es cárnica, láctica? ¿Cuál es la verdad? Aquí para limpiar lo láctico, qué es para limpiar lo cárnico? Y esto es como algo didáctico y nos ayuda, ¿verdad? A hacer en la práctica, ¿sí? A tener conciencia aún hasta en eso, ¿verdad? De la separación que debemos hacer entre la vida y la muerte. La leche representa vida, ¿sí? Cuando recién nace una cría o recién nace un bebito, hay que darle leche, porque la leche representa vida, ¿sí? Pero cuando tenemos carne de un animal ya muerto, esa carne empieza a descomponerse, se madura y se descompone. Y eso representa muerte. Y no podemos unir lo uno con lo otro, ¿sí? Entonces, en ese concepto tenemos que siempre separar, hacer división
Siempre debemos tener los sentidos bien puestos, ¿no? Y ejercitarlos para el discernimiento del bien y del mal, de lo santo, de lo profano, de lo que es luz y lo que es tiniebla, de lo que es vida, de lo que es muerte. Porque haciendo este ejercicio, entonces, ¿qué podemos hacer? Usted en la vida no va a ir viviendo la vida porque sí, ¿sí? O viviendo la vida porque todos la viven así de esa manera. No, usted discierne, usted se da cuenta, ¿verdad? ¿Qué es luz, qué es tiniebla? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es santo y qué es profano? ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Va agudizando sus sentidos. Por eso es que nuestros sabios, ¿verdad? Y la Torá tan sabia nos señala esto, ¿sí? Nos señala esto y por eso tenemos que ser muy, pero muy conscientes, 24 horas del día, conscientes de lo que hacemos, decimos, hablamos, pensamos, y no vivir por vivir. Algunos dirán, no, pero a estas alturas ya ponerme en ese cuento, ¿para qué? Ah, bueno. Y entonces por eso es que sucede lo que sucede, por eso es que tarde o temprano se ve la persona metida en problemas, en pecados, en cosas ajenas, ¿sí? Y no solamente ella, sino mire lo que dice allí, que si servimos a la idolatría, comemos de la idolatría, participamos de la idolatría, nuestros hijos se corrompen también. Ahí está claro. Sí, entonces hay que tener cuidado con eso, porque si no damos el ejemplo nosotros como padres, nuestros hijos entonces, ¿qué van a hacer? Lo mismo y hasta peor. Y hay hijos que hacen hasta peor que los padres. Entonces hay que tener mucho cuidado allí. ¿Sí? Bien, ahora, lo otro, o sea, ¿por qué está ahí metido en el asunto de las primicias? ¿Por qué esta parte de la leche? Pues yo les explicaba porque la leche y la carne se usaba como conjuro en la antigüedad para traer el éxito. Entonces, se mete esto allí y está contemplado en la Torah de que hay que traer las primicias, el macer al Eterno. ¿Por qué? Porque nuestro éxito depende de Él. Nuestro éxito depende del Eterno. Sí, ni siquiera de nuestras capacidades. Sí, obviamente, hay que prepararse, hay que estudiar, ¿sí? Hay que tener habilidades y todo eso. Pero nuestra prosperidad, nuestro éxito depende de quién? De Hashem. De Hashem, bendito sea su nombre. ¿Sí? Entonces, por eso, allí, en estas dos partes, la Torah señala esto, ¿verdad? Después de que habla de que hay que dar el macer, los diezmos, ¿verdad? De nuestros productos al Eterno, ¿sí? Hay que presentarlos al Eterno. ¿A dónde hay que presentarlos? En la sinagoga, ¿sí? En la sinagoga, en el Beit Midrash, en la casa de estudio, ¿verdad? Allá donde tú aprendes a orar, allá tú puedes dar tu diezmo. Y hay otro diezmo que hay que dar también a los pobres, ¿sí? Hay que apartar otro diezmo también para los pobres. Entonces, por eso está allí incluido este tema de no mezclar carne con leche. Y aquí se extiende, nuestros sabios se fueron, ¿verdad? Al punto de, sí, no se puede hacer mezcla, ¿verdad? De carnes. ¿De qué estamos hablando de carnes? Estamos hablando de lo que es carne de res, ¿verdad? Carne de animales kosher, ¿verdad? Con leche. O inclusive hasta aves kosher no se puede tampoco mezclar con leche. Las aves tampoco se pueden mezclar con leche, la carne de aves. Mas sí se puede la carne de los peces. La carne de los peces sí se puede mezclar con leche. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando se trata de comidas. Ustedes que hay mujeres aquí que son casadas, que tienen hijos, en el esposo, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? En todas estas alajot o mandamientos que hay, ¿verdad? En cuanto a las leyes dietéticas. Bien, y tres, ya dijimos meditar, obedecer los mandamientos, ya les di un ejemplo por ahí, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, de no mezclar carne con leche. Y tres es matar por el rúa las obras de la carne. Así, matar por el rúa las obras de la carne. O sea, en otras palabras, minimizar al máximo la influencia del Yetzer Hara, de la mala inclinación que llevamos todos. Minimizarlas por el Rúa de santidad, por el Rúa Jacodés, por el Espíritu de santidad. ¿Sí? Que eso es lo que nos dice allí en la carta a los de Italia, Romanos 8, verso 5. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne,
pero los que viven conforme al Rúa o el Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¡Wow! Entonces allí hay algo importante, algo práctico. ¿Cómo mato yo esa mala inclinación? ¿Cómo mato yo esos deseos, verdad, carnales? ¿Sí? ¿Cómo mato yo? Bueno, ahí dice, ponen la mente en las cosas de la carne. O sea, es en la mente donde empieza todo. ¿Sí? Es en la mente. Si yo con mi mente estoy acariciando, ¿verdad? Allí pensamientos banales, carnales. Si estoy allí acariciando pensamientos prohibidos, pues tarde o temprano, ¿sí? El cuerpo va a responder a esos pensamientos, ¿sí? El pensamiento es el impulso inicial y el cuerpo va a ejecutar lo que tú piensas. Lo que pensamos, hablamos. Y lo que hablamos, ejecutamos. Ese es más o menos el procesamiento, ¿verdad? De nuestras acciones. Primero viene el pensamiento, después viene, ¿verdad? El hablarlo, el decirlo, confesarlo, y después viene ¿qué? El ejecutar. Entonces, eso es lo que sucede. Ahí es donde hay que atacar. Pero dice allí, pero los que viven conforme al Rúa o al Espíritu, ponen su mente, piensan en las cosas de qué? De el Rúa, del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Sí? Entonces, allí el pensamiento debe ser que depurado, depurado de todo lo que sea la mala inclinación, ¿sí? La carnalidad, la banalidad, ¿sí? Lo que puede perturbar y desviar del verdadero deseo del Espíritu, que es que justicia, paz y gozo. Ese es el objetivo del Rúa, justicia, hacer las cosas correctas. Paz, tener paz interna y tener gozo. Eso es lo que trae el Rúa, ¿sí? El Rúa trae justicia, paz y gozo, ¿sí? Entonces, tú tienes que tener, digamos, en tu mente, debes tener allí, ¿verdad? Siempre presente las cosas del el Rúa o las cosas del Espíritu de santidad. Y esas cosas siempre te van a inducir a qué hacer lo correcto, hacer siempre lo correcto en todos los campos, ¿sí? Eso te va a traer paz y eso te va a traer ¿qué? Gozo, gozo, ¿sí? Y pues aquí obviamente nosotros debemos entender que, o sea, eh, esto debe ser en todos los campos, ¿no? En el trabajo, en las ocupaciones, ¿verdad? Los compromisos. Hoy día, sí, muchas veces las personas se meten mucho en el trabajo, en los compromisos, ¿verdad? Se ocupan mucho en otras cosas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer allí entonces? O sea, ¿qué tenemos que hacer allí? Porque obviamente no podemos excusar, no podemos obviarlos. Hay trabajo, hay ocupaciones, hay compromisos, etcétera, etcétera. Entonces, allí tenemos nosotros que, ¿qué? Propagar la luz. Allí debemos que propagar la luz, ¿sí? Propagar la luz. Nos dice el mismo Rabino Saúl de Tarso, capítulo 5, verso 11 de Efesios, de la carta a los de Éfeso, dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, ¿sí? Entonces, claro, podemos estar juntos con las personas, ¿verdad? Del mundo, personas y todo eso, pero entonces la idea aquí es no participar, no ser acólitos, no apoyar aquello que sabemos nosotros es tiniebla o atrae tinieblas. Sí, más bien sí, desenmascararlas es reprenderlas, es hacerlas ver, ¿sí? Es censurarlas, es señalarlas, ¿sí? Leía yo esta semana y les enseñaba a la comunidad de sordos, les enseñaba acerca de Yohanan el Sumergidor o Juan el Bautista. ¿Cómo le señalaba allí a Herodes que no le era lícito tener a la esposa de su hermano? No le era lícito, ¿sí? Y por eso se ganó la cárcel. Y por eso lo decapitaron, porque la mujer, ¿verdad? De su hermano quería quitarle la vida, ¿no? Porque ella sí estaba de acuerdo en estar con Herodes, ¿verdad? A pesar de ser esposa del hermano de Herodes, ¿sí? Y no solamente eso,
sino que también a Herodes le dio hasta su propia hija para que tuviera intimidad. Y ese fue el detonante. Allí fue donde ella aprovechó y aconsejó a la hija de que pidiera la cabeza de Johanán o de Juan el Bautista, porque ella era una pervertida, era una inmoral. Entonces, ella se aprovechó del momento, ¿verdad? Cuando el rey Herodes la vio danzar en su momento en su día de cumpleaños y la deseó a la hija, ¿verdad? De su compañera en ese entonces, no esposa, sino compañera, porque ella era esposa de su hermano. Y le dijo, pide lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy, ¿sí? Obviamente por estar con ella, ¿no? Y entonces ella, asesorada por su madre, manda a decapitar a Johanan o a Juan el Bautista. Entonces, vemos allí, ¿verdad? Eh, eh, nosotros tenemos que ser esa chispa de luz. Nosotros debemos ser luz en en el trabajo, en las ocupaciones, en los compromisos, en todo lo que hoy día se presenta. Tenemos que ser esa chispa de luz, ¿sí? Nosotros debemos infundir una chispa divina en todas las actividades. Debemos infundir una chispa divina en todas las actividades, todas es todas. Vas a hacer deporte, infunde una chispa divina. Vas al trabajo, infunde una chispa divina. Vas a estudiar, infunde una chispa divina. Vas a encontrarte con tus amigos, amigas, infunde una chispa divina. ¿Sí? ¿Tienes alguna cita, algún compromiso? Infunde una chispa divina. Siempre infunde una chispa divina. ¿Sí? Eso es ocuparse en el espíritu. Eso es ocupar su mente, en la mente de uno, en las cosas espirituales. ¿Sí? Obviamente no quiere decir que seamos, como se dice, fanáticos. No, no, no. Se trata de comportarnos, pensar y hablar adecuadamente, siempre dejando que la gente reflexione, siempre tocando la conciencia de la gente, ¿sí? Y ayudándole más bien en sus necesidades. Mis amados, entonces son tres, ¿no? Uno, meditar. Dos, obedecer los mandamientos. Y tres, matar por el ruah, por el espíritu, las obras de la carne. Esa es la forma, ¿verdad? Una de las formas prácticas como nosotros podemos ¿qué? Alcanzar Kedushá o la santidad. ¿Amén? Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos dé la fortaleza, ¿verdad? Que esta enseñanza nos pueda dar respuesta a muchas de las inquietudes que hayamos tenido en la vida y que la podamos llevar a la práctica, ¿sí? Para gloria, para cabot del Eterno, ¿sí? Y para honra de nuestro Santo Maestro. Ojalá venga pronto y en nuestros días. Amén, amén. Amén, amén.